La política, algo tan conocido y odiado en nuestro país. Y no solo lo digo por mí, sino por la gran mayoría de la población de México, puesto que a veces pensamos que simplemente son personas prometiendo cosas que jamás van a cumplir. Y en ocasiones de poco sirve que la gente vote, ya que durante las elecciones se pueden llevar a cabo prácticas ilícitas o trampas para que así algunos partidos políticos resulten beneficiados. Pero, aún así, debemos permanecer firmes ante la lucha contra esto. Así que, hablando de la corrupción, vamos a presentarles los 9 partidos políticos más influyentes de México, no sin antes repasar un poco qué es su partido político y un partido de Estado. Uno de los grandes aspectos a tomar en cuenta en la democracia actual es la relación de los partidos políticos con el poder de un país, ya que estos, una vez llegan al mando, son los encargados de administrar el gobierno, y estos a su vez pueden llegar a surgir por diversas causas, ya sea por acontecimientos históricos o cualidades sociológicas. Así que podríamos decir que un partido político es un grupo de personas unidas por un mismo interés o fin que media entre la sociedad y el Estado, luchando por el poder político a través de elecciones democráticas. Y a veces no tan democráticas. La partitocracia o estado de partidos consiste en una forma oligárquica de gobierno en la que unos pocos partidos políticos, generalmente 2 o hasta 3, mantienen secuestrada la libertad política de la sociedad civil. Esto quiere decir que básicamente tratan de llevarse el poder y no compartirlo. Se caracteriza por la carencia de separación de poderes. Tampoco existe la representatividad de la sociedad civil y, normalmente, los partidos políticos están directamente financiados por el Estado y se les permite recibir donaciones de entes privados, lo que les convierte en órganos o instituciones del propio Estado. Bien, una vez que pudimos aclarar qué es un partido político, nos adentraremos a explicar cuáles son los más populares y grandes de México, y estos a su vez se clasifican según su espectro político tradicional, ya sean de izquierda, centro o derecha. Así que sin más, ¡comencemos! Número 9. Partido Encuentro Social. Para Encuentro Social, la política ha de funcionar como una actividad legítima en la que diversos actores públicos participan en el ejercicio del poder a favor del bien común. Para ellos es importante la participación ciudadana de liderazgo honesto, congruente y patriota. ¿Por qué nace Encuentro Social? Encuentro Social surge como una respuesta de la ciudadanía organizada a las grandes necesidades nacionales. Este partido comenzó a gestarse por un grupo de personas que se articularon a nivel local para resolver problemas comunitarios y de relevancia humana. Encuentro Social es una opción independiente. Surge como una alternativa a las grandes necesidades nacionales. Son un grupo de personas que se unieron con fines de asistencia comunitaria y que se ven a sí mismos como una red de organismos sociales. No son un partido más, no son políticos oportunistas ni nacieron del berrinche de una figura política. Tampoco buscan una agenda oculta o el beneficio de un grupo. Son ciudadanos independientes, con integridad y con ideas muy claras. Encuentro Social es un partido de ciudadanos que pretende ser la voz de los que no tienen voz. Quieren conciliar la actividad política con los principios y valores éticos a partir del pilar de la sociedad, es decir, la familia. ¿Qué propone Encuentro Social? Propone un encuentro de clases, una nueva manera de ver y hacer política, partiendo de valores firmes y principios claros. No es una lucha de carácter ideológico utópico, sino un encuentro de clases basado en la misma conciencia social. Conceptos ideológicos de Encuentro Social. Fortalecer la institución familiar, reformar el régimen democrático bajo pilares éticos, promover una ideología sustentada en las libertades individuales, pero que promueva intensamente las causas sociales, propiciar la reconciliación y pacificación nacional. Objetivos políticos de Encuentro Social. Luchar contra la desigualdad y ayudar a los más vulnerables, proteger a los necesitados. Transformar la cultura política de nuestro país. Levantar una nueva generación de líderes políticos y sociales. Número 8.
Partido político Nueva Alianza. Nueva Alianza representa una idea que nace de la esperanza de tener un partido diferente, un partido nuevo, con ideas jóvenes y con respuestas para quienes se sienten decepcionados de la vida política tradicional. La necesidad de construir un México más humano, más tolerante, más unido, más seguro, más limpio y más fuerte es lo que da forma y contenido al proyecto Nueva Alianza, que surge como respuesta a un gran número de ciudadanos que buscan vincular y abrir espacios de participación a diversas expresiones políticas de la sociedad civil, en permanente búsqueda de nuevos conductos y formas para el ejercicio de la política. Misión de Nueva Alianza: ser un verdadero político joven de México, construir una democracia de ciudadanos y no electoral, que sea eficaz, que rinda cuentas, crear el entorno ideal que permita a los jóvenes cumplir sus anhelos, que garantice todos los plenos derechos de mexicanas y mexicanos, independientemente del lugar de su residencia, que las instituciones locales y regionales impacten a las decisiones nacionales, y finalmente, participar con responsabilidad y compromiso en la construcción y fortalecimiento de la joven democracia mexicana. Visión de Nueva Alianza. Quieren ser un punto de encuentro que sea capaz de vincular a un gran número de expresiones políticas de la sociedad civil, organizadas en torno a agrupaciones políticas nacionales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, iglesias, sindicatos y ciudadanos que en lo individual busquen nuevas formas de expresión política. Es su propósito convertirse en la fuerza polielectoral capaz de ver eficaz y más representativa a la democracia mexicana. Este partido fue creado el 30 de enero del 2005, después de 3 años en el CENTE. Creó Asociación Ciudadana del Magisterio, un grupo político reconocido por el Instituto Federal Electoral desde agosto del 2002. La creación de este partido por el CENTE, un grupo que ha apoyado tradicionalmente el PRI, en cada elección causó acusaciones de traición por Corticho. El primer presidente del partido fue Miguel Ángel Jiménez Godínez, líder de la ACM. El 8 de enero de 2006, el PANAL eligió a Roberto Campa Cifrán como su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2006. Actualmente este partido cuenta con 9 representantes de la Cámara de Diputados. El 28 de noviembre de 2006, el Consejo Nacional de Nueva Alianza eligió presidente del partido a Tomás Ruiz González y secretario general de George Hawái. Número 7. En 1999 se fundó el Partido Convergencia por la Democracia, que en 2002 cambió su nombre para solo llamarse Convergencia. Tuvo una tercera Asamblea Nacional en la cual se aprobaron reformas estatutarias que le permitieron cambiar de nombre, logo, así como la estructura del instituto político, donde se determinó desaparecer la figura del presidente nacional y la transformación del resto de sus órganos directivos, y cambiando la estructura política del instituto a Movimiento Ciudadano, estipulando que el 50% de sus candidaturas estarían ocupadas por ciudadanos afines. Durante su tiempo activo, se definió a sí mismo como un partido socialdemócrata. Desde su origen, Convergencia suscribe como ideología política los valores y los principios de la socialdemocracia renovada, que consiste en promover la igualdad y la equidad, la protección de los débiles, la libertad como autonomía, ningún derecho sin responsabilidad, ninguna autoridad sin democracia, el pluralismo y la defensa de los derechos fundamentados del ser humano, entre otros. Durante la tercera asamblea se establecieron 3 objetivos estratégicos a los que se abocarían a la nueva administración nacional: lealtad a los principios socialdemócratas, unidad y cohesión del partido, crecimiento y consolidación de la convergencia. Durante los procesos locales del 2014 y 2015, el partido continuó incrementando su presencia electoral a lo largo y ancho del país. En 2005, ganó gracias a la alianza con el PRD y el Partido Revolución Socialista, el PRS, la gobernatura del estado de Guerrero. Número 6. El Partido del Trabajo, o conocido comúnmente como PT, es un partido político creado el 8 de diciembre de 1990, de ideología izquierdista y cuyo origen se basó en crear una nueva ideología política que, como dicen sus miembros, respondiera ante los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Esto fue posible debido a la coordinación entre diversas organizaciones sociales. Así que cuando obtuvo el registro, participó en las elecciones federales de 1991, pero lamentablemente para ellos solo pudieron conseguir 270,000 votos,
y dicha cantidad no fue suficiente para mantener el registro, puesto que no representaba el 1.5% necesario para el registro definitivo. Los resultados de las elecciones de 1994 fueron muy importantes para su historia, ya que éstas lo convirtieron en la cuarta fuerza política del país. Aún así, en la actualidad, el PT ha logrado ganar elecciones gubernamentales junto con otros partidos, como las de Tlaxcala, Nayarit, Chiapas y Yucatán. Esto gracias a su alianza con el PRD y Convergencia Nacional, para así poder crear el Frente Amplio Progresista. Número 5. Morena. Es un partido político mexicano de izquierda. Fue creado como una asociación civil a iniciativa del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en 2011. Obtuvo su registro como partido político el 9 de julio de 2014, tras ser aprobado por el Instituto Nacional Electoral. Después de las elecciones de 2012, el movimiento entró en la disyuntiva, que se resolvió el 20 de noviembre de ese mismo año, cuando se decidió que el movimiento pasara de ser un movimiento social a un partido político. El 26 de enero de 2014, el movimiento certificó su Asamblea Nacional Constitutiva ante el Instituto Federal Electoral, cumpliendo con los requisitos que la ley le exigía para conformarse en partido político nacional. En esos mismos días, hace la solicitud formal ante el IFE para constituirse en partido político. Es también una asociación civil abierta a todo público que reúne los esfuerzos políticos de un grupo de ciudadanos para encauzar la lucha política, social y electoral de México. También se dice que en Morena no hay pensamiento único, sino principios democráticos en torno a un bien común, por lo que su movimiento es un espacio abierto, plural e incluyente, en el que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas corrientes, pensamiento, religión y cultura. Además de que el eslogan de Morena es: solo el pueblo puede salvar al pueblo. Número 4. El Partido Verde Ecologista de México es un partido político mexicano, que al igual que el lugar de este puesto, es el cuarto partido político en México por número de representantes en el Congreso de este país. La mayoría de estas posiciones las ha obtenido gracias a sus alianzas estratégicas con otros partidos, como el caso del PAN en el 2000, haciendo que Vicente Fox Quesada quedara como presidente, o a partir del 2012 haciendo que el presidente don Enrique Peña Nieto quedara como presidente. Actualmente tiene lemas distintos en los que destacan: el verde se cumple, súmate a la ola verde, yo soy verde, y eso nos queda claro gracias a sus anuncios publicitarios que se extendieron por todos lados, ¿no? El partido fue fundado en 1986 con el nombre del Partido Verde Mexicano, y su primer dirigente fue Jorge González Torres. El Partido Verde participó en las elecciones federales de 1988 como parte del Frente Democrático Nacional, y en las de 1991 por primera vez de forma independiente, con el nombre de Partido Ecologista de México. Al no conseguir el porcentaje de votación, tuvieron que iniciar nuevamente las tareas para cumplir los requisitos para obtener un registro condicionado. Esto fue obtenido en 1993 y en ese mismo año el partido cambió su nombre actual al Partido Verde Ecologista de México. Desde que obtuvo su primer registro como partido político, el 28 de febrero de 1991 había sido controlado por una sola familia, y su antiguo miembro del PRI era Jorge González Torres, quien fue sucedido a la presidencia del partido por su hijo Jorge Emilio González Martínez, quien se desempeñó como senador para el periodo 2000-2016 y fue apodado como el Niño Verde. Desde 2001 hasta el 2011 actualmente está vacío el puesto del presidente del partido. Para las elecciones federales del 2003, el Partido Verde salió con 100 de 300 distritos electorales con el Partido Revolucionario Institucional, formando la Alianza para Todos y obteniendo para el partido 17 escaños de la Cámara de Diputados, 14 de ellos representaciones proporcional. En el Senado del Partido Verde quedó con 5 escaños, uno de mayoría y el resto de representación proporcional. Desde entonces hasta la actualidad, el Partido Verde ha sido aliado con el PRI de la mayoría de las elecciones gobernadas de los estados. Durante la campaña para las elecciones intermedias del 2009, el partido se enfocó en promover la pena de muerte para asesinos y secuestradores, ampliar las horas de escuelas para elevar el cuidado de los hijos a los padres que trabajan y promover que las medicinas sean gratuitas. Varios actores de televisión participaron como portavoces del partido en los anuncios publicitarios. En 2012 se registró que Enrique Peña Nieto como su candidato, aportando a su campaña 1.91%. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ordenó la suspensión inmediata de las promociones publicitarias en las empresas Cinépolis y Cinemex, así como de cierta publicidad fija del Partido Verde, después de que declarara propaganda ilegal y también después de que determinó que el partido incumplió las medidas actuales que dictó. Su líder, Jorge Emilio González, ha sido acusado de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito,
mientras algunos académicos, Denis Dresser, han llamado al Partido Verde el negocio particular de la familia González y lo han acusado de venderse según las conveniencias de políticas del momento. En las elecciones del 2015, personajes del espectáculo de distintos medios como TV Azteca o Televisa denunciaron que diversas agencias de publicidad les habían ofrecido hasta más de 2,000 pesos para difundir mensaje a favor del Partido Verde a través de las redes sociales en pleno día de la jornada electoral, a pesar de la existencia de la veda absoluta para hacer cualquier tipo de campaña. El Partido Verde ha hecho coalición con el PRI, PAN y el PRD. A partir de 2003, con las coaliciones son principalmente con el PRI. El año 2012 obtuvo el gobierno de Chiapas en la analizada la penal y el PRI. Después de negociar con esos partidos, la cesión de la candidatura a gobernar a Manuel Velasco. Número 3. El Partido de la Revolución Democrática, o PRD, se fundó el 5 de mayo de 1989 con una ideología política de izquierda. Esto es la búsqueda de la igualdad o equidad en todos los ámbitos de la vida social humana, ya sea en las oportunidades económicas, sociales, políticas, educativas y éticas de las personas y los grupos humanos, pero también en la libertad de decidir sobre cualquier forma de pensamiento, sobre todo en el tener la sensibilidad de entender y luchar por los grupos sociales que menos recursos tienen para desarrollarse y vivir en libertad. Es decir, que su ideología se centra en la defensa de los derechos de las personas y el de la soberanía de la nación. Desde su función, el PRD es considerado como una de las 3 fuerzas políticas más importantes de México. Su línea programática se ubica en la transformación pacífica por la vía electoral del sistema capitalista y en la búsqueda de un modelo propio de desarrollo y progreso para el conjunto de la sociedad. Como integrante de la Internacional Socialista, el PRD representa las aspiraciones de las sociedades, el desarrollo que buscan alcanzar un sentido más humano en las relaciones de producción, asimismo en la construcción de un desarrollo sustentable respecto al medio ambiente. Para constituirse como PRD, se conjunta el Partido Mexicano Socialista, el cual había integrado varias fuerzas políticas de izquierda a nivel nacional. El Partido Mexicano de los Trabajadores, dirigido por Heberto Castillo Martínez y José Álvarez y Casa, el Partido Socialista Unificado de México, dirigido por Arnoldo Martínez Verdugo y Gilberto Rincón Gallardo, el Partido Revolucionario, dirigido por Camilo Valenzuela y Jesús Zambrano, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, dirigido por Carmelo Enrique, la Unión de la Izquierda Comunista, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, dirigida por Mario Saucedo, entre otros. Más adelante se unen a la difusión parte de la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores, con miembros como Carlos Navarrete, Jesús Ortega Martínez, Graco Ramírez, Rafael Aguilar Talamantes, Miguel Alonso Raya, entre otros. La historia del PRD es consustancial a la historia del México contemporáneo, la historia de ese México que es impactado por las presiones de la globalización y modernización financiera, pero para el beneficio de las corporaciones transnacionales. El PRD se ha propuesto la concientización de la ciudadanía sobre la problemática que aqueja al pueblo mexicano, en particular por las poblaciones que están más desprotegidas, siempre con la idea de defender los valores nacionales de la soberanía, la autodeterminación y la defensa de los recursos nacionales, los derechos humanos de hombres y mujeres. Los gobiernos del PRD en distintas entidades. Distrito Federal. 1997 a 1999, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. 1999 al 2000, Rosario Robles. 2000 al 2005, Andrés Manuel López Obrador. 2005 a 2006, Alejandro Encinas. 2006 a 2012, Marcelo Ebrard. 2012 a 2018, Miguel Ángel Mancera. Zacatecas, 1998 al 2004, Ricardo. Número 2. Fundado en 1939, en el puesto número 2 tenemos al Partido de Acción Nacional, el PAN, el cual es un partido político de forma independiente de las confesiones religiosas, de ideología humanista, afín a las ideas tomistas y la democracia cristiana. Sus estatus establecen que por su posición ideológica es el humanismo político, la cual consideran es de centro, que razones de estudios hoy analizan la oposición en la derecha. El PAN
es el partido político que ejerció poder ejecutivo en México entre los años 2000 y 2012. Anteriormente, candidatos se habían postulado para la presidencia de México, donde muchos de estos no tuvieron éxito, aunque muchos gobernadores de diferentes estados de la República Mexicana lograron la victoria. Los miembros de este partido se autodenominan panistas. El Partido de Acción Nacional ha tenido 22 presidentes de partido desde 1969 hasta 2014. En el año 2000, como parte de la Alianza por el Cambio junto con el Partido Verde, y después de más de 6 décadas de participación política opositora del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada fue electo a la presidencia de la República Mexicana, el primero del PAN, terminando así con la extensa hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que sostuvo desde el fin de la Revolución Mexicana. En las elecciones presidenciales del 2016, Acción Nacional obtuvo el primer lugar entre los partidos y coaliciones que entendieron, convirtiendo a Felipe Calderón Hinojosa, el segundo presidente de México, emanado del PAN. El 4 de septiembre de 2011, Josefina Vázquez Mota anuncia que buscaría la candidatura para la presidencia de la República por Acción Nacional, y para el 17 de septiembre quedó registrada como precandidata, compitiendo contra Santiago Creel y Ernesto Cordero Arroyo. El 5 de febrero de 2012 se realiza la elección interna de Acción Nacional y tras tener el 86.7% de los votos contabilizados, se daba la victoria a Vázquez Mota con el 54% de los votos, dejando atrás a Ernesto Cordero Arroyo con el 40% de los votos y a Santiago Creel con solo el 6% de los votos, convirtiéndose así en la primera candidata presidencial mujer emanada por el PAN. Josefina Vázquez Mota empezó la búsqueda de la presidencia con muchos problemas internos y divisiones y apoyó a otros candidatos de algunos miembros de su propio partido. Un ejemplo es el expresidente Vicente Fox, que manifestó su apoyo a Enrique Peña Nieto, por lo que Vázquez Mota perdió su popularidad. El PAN tenía su propio lema: por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. E incluso tenían su propio himno. Número 1. El PRI. Este partido inició siendo el Partido Nacional Revolucionario, fundado en marzo de 1929 por Plutarco Elías Calles. A este partido se le unieron civiles y militares que habían luchado en la primera revolución social, la Revolución Mexicana. En un inicio, sus principios se inclinaban a la no reelección, que la tierra era de quien la trabajaba y creía en la democracia y justicia social. 9 años más tarde, volvería a cambiar de nombre. Ahora, en 1968, después de su primera etapa, es renombrado el 2 de abril de ese y 8 años más tarde volvería a cambiar de nombre. Ahora sería el definitivo, ya que pasaría a ser el Partido Revolucionario Institucional. Se caracteriza por ser de centro y centro-derecha. El partido se conforma por un órgano de gobierno, el Comité Ejecutivo Nacional, por diversos sectores de agrupaciones de afiliados, ya sea popular, campesino u obrero, por organismos políticos, ya sean jóvenes, mujeres y capacitación política, entre otros, y organismos adherentes, como por ejemplo las diversas asociaciones civiles. Su visión se basa en buscar mejorar la calidad de vida de los militantes, simpatizantes y la sociedad en general, siempre comprometidos con los valores del Partido Revolucionario Institucional, para con ello tener el poder político y seguir impulsando los preceptos constitucionales y la unidad nacionalista. El Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PRI es el máximo órgano de gobierno del partido y se compone por diversas secretarías temáticas, ya sea de organización, acción electoral, finanzas, acción indígena, cultura. En los inicios del partido había un cuarto sector cuyos intereses estaban representados en el partido, el militar. Sin embargo, en la década de los 40 se eliminó a este sector de la estructura partidista. El PRI y sus antecesores gobernaron México de manera ininterrumpida durante 70 años y 9 meses. ¡Ja! ¿70 años? Vaya, lo que pudimos haber progresado durante todo ese tiempo, ¿ah? Desde el primer candidato que compitió y ganó bajo las siglas del PNR en 1930, Pascual Ortiz Rubio, y su primera derrota oficial en el año 2000 ante Vicente Fox Quesada. La primera ocasión que el PRI perdió una elección de gobernador en alguna de las entidades federativas fue en 1989, cuando el panista Ernesto Rufo Appel logró el triunfo sobre la priista Margarita Ortega Villa. Fue en 1997 cuando el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El peor momento del PRI en los estados fue entre los años 2001 y 2005, cuando solo gobernaban nada menos que 17 entidades, el punto más bajo en su historia. El primer candidato presidencial del PRI que oficialmente perdió fue Francisco Labastida Ochoa en el año 2000, cuando lo derrotó el entonces panista Vicente Fox Quesada. Solo 2 candidatos presidenciales del PRI han perdido una elección. Tras la derrota de Francisco Labastida en el 2000,
Roberto Madrazo Pintado cayó en los comicios de 2006 y, finalmente, Enrique Peña Nieto fue el candidato con el que el PRI regresó a Los Pinos en el año 2012, tras justamente 12 años en la oposición. Y con este puesto llegamos al final de este video. Esperamos que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Ya saben que pueden dejar su opinión en la caja de comentarios, nosotros no vamos a reprimirlos. Un saludo a todos, adiós. Quack.